¿Quién de aquí, quiero hacer rápido un sondeo antes de comenzar, quién de aquí tiene así poquito que conoce de Jesús, así como que apenas está descubriendo qué onda, así como con la Biblia? Ok, 1, 2, 3, ok. ¿Habían escuchado antes de los 10 mandamientos? ¿Sí? Como más o menos, ¿qué piensan que es? Así como que se les viene a la mente si yo digo 10 mandamientos. ¿Las reglas? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué piensas, bro, cuando te dicen 10 mandamientos? Los lineamientos, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien que ya tiene más tiempo acá? ¿Me puede decir qué piensa de los 10 mandamientos? ¿Cuál? ¿Obediencia? Ok, bien. Vamos a aclarar un poquito más de eso porque el tema está muy bueno. Es un tema que posiblemente pasamos así la página muy rápido. Entonces, primero vamos a pedirle dirección al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, ¿va? Entonces, vamos a inclinar rápidamente nuestro rostro. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos el día de hoy, de conocer tu palabra. Te invitamos, Señor, a que tomes tu lugar el día de hoy como veníamos cantando, porque sabemos cuando tú tomas el lugar, cosas extraordinarias suceden. Así que, Padre, quita toda distracción, quita toda cosa que nos esté interrumpiendo, voces, ideas, pensamientos, a sentimientos, Señor, que le estorben a tu presencia, a tu Espíritu Santo el día de hoy para revelarnos tu verdad, Señor, para que tú puedas transformar cada área de nuestra vida, Padre. Así que te invitamos a que te muevas libremente, te invitamos a que nos hables de manera personal, a la medida y única, porque queremos vivir la voluntad y el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Todos decimos, amén. Bueno, pues estamos hablando, iniciamos esta serie llamada Los 10 Mandamientos, ¿no? Y el recap, así súper rápido, que Dani estaba hablando era: yo soy Jehová tu Dios. O sea, que Dios tiene ese lugar en la vida de cada uno de nosotros, donde Él no quiere compartir ese espacio, donde Él nos habla que Él tiene que ser siempre el lugar donde tiene que estar puesta tu mirada, tu vida, todo lo que tú haces tiene que girar alrededor de quien es Dios. No puedes tomar o poner en un lugar a Dios y buscar poner a otras cosas a un lado, ¿no? O sea, Dios es Dios y todo lo que vamos a hacer de nuestra vida tiene que partir de lo que Dios dice, de lo que Dios nos dirige, y ese tiene que ser como nuestra brújula, ¿no? Nuestro punto de partida. Entonces, Dios no comparte su lugar. Dios es lo más importante porque Él es la manera, una vez que encontramos y conectamos con quién es realmente Dios, nuestra vida empieza a cambiar. Entonces, algo que vamos a ver, los que ya tienen un poquito leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí está dividida en dos partes, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla básicamente de Jesús y el Antiguo Testamento habla de cómo Dios se revela a la humanidad, ¿no? Y principalmente nos muestra esa interacción con el pueblo de Israel. Entonces, nadie puede tomar el lugar de Dios. Como puntos clave de la plática pasada, nadie puede tomar el lugar de Dios. Dios no comparte su lugar. Nadie es mejor que nadie, todos tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios, ¿no? Y no somos independientes de Dios, todos necesitamos de Dios para vivir la vida que Él tiene para nosotros. Habemos a veces que nos salimos del redil y pensamos que no necesitamos de Dios y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera o con nuestros conceptos o como sea, pero terminamos lastimándonos o terminamos viviendo vidas vacías, ¿no? Entonces, para vivir una vida plena, una vida abundante, una vida buena ante los ojos de Dios, necesitamos de Él. Entonces, les voy a hacer así como les voy a poner ahorita una tablita aquí que es de los 10 mandamientos por si, digo, si no se lo saben, ¿no? Están estos, ¿no? Y bueno, vamos a leerlos todos juntos a la de 3. 1, 2, 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No adorarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No codiciarás nada de tu prójimo. Esas son las indicaciones que Dios les da como en un resumen al pueblo de Israel. Ahora, muchos lo vemos la historia, ¿no? Y los que hemos leído un poquito, pues vemos cómo Dios pues ayuna a Moisés 40 días y sube ante la presencia y ahí recibe los 10 mandamientos, ¿no? Y es importante que no llevemos a la ligera eso porque a veces pensamos que nada más es una historia o es una indicación, pero cuando lo empezamos a ver así, empezamos a perder el sentido de esto. Muchos de nosotros nada más lo entendemos como reglas o normas, pero es mucho, mucho más profundo. Y antes de hablarte de los mandamientos que yo te voy a compartir hoy, es importante que entiendas qué son los mandamientos. O sea, no nada más puedes decir, ay, son reglas, son normas, no, o sea, realmente qué son. De hecho, los judíos le llaman la ley o la Torá,
¿no? Es como ellos le llaman a este conjunto de normas o leyes que nos dan, pero está empaquetado en 5 libros, ¿no? Que básicamente es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces, para los judíos, este es básicamente la estructura social que ellos tienen, su identidad como nación, como pueblo. Así como tú y yo tenemos una constitución mexicana que determina qué es ser un mexicano, cuáles son las leyes, cómo como cultura nos movemos. De igual manera, nosotros los judíos tienen su Torah. Y en esa Torah hay alrededor de, creo que son 168 leyes que le dan a la sociedad judía cómo operar. Pero de todas esas se resumen en 10. ¿No? O sea, como se centran en 10 y lo quisiéramos simplificar, y son los 10 mandamientos. Ahora, en estos 5 libros, ¿no? En el Pentateuco también se le llama, vamos a encontrar primero, pues, quién es Dios, ¿no? Cuál es su plan para el mundo, sus valores y sus estándares. Empezamos a entender a Dios. Porque Dios nomás no te va a decir, hey, adórame y ya. Te va a explicar varias cosas. O sea, Dios quiere tener una relación contigo. No es solamente ritos o tradiciones. Cuando tú empiezas a buscar de Él, de su presencia, a indagar en la palabra, vas a empezar a entender un poco más quién es Dios, cómo piensa Dios, ¿no? Y bueno, para nosotros como cristianos, ¿no? Que creemos en Jesús, los 10 mandamientos son la base, el fundamento, la estructura por la cual nosotros operamos. Es nuestra serie de valores centrales, ¿no? Ahora, aquí es donde se pone bueno. Porque ¿quién de aquí sabe de Jesús? Levante la mano quien dice, yo he escuchado de Jesús. Ok. ¿Y quién de aquí quiere conocer a Jesús? Ok. Fíjate lo que dice Mateo 5 y 7. Jesús hablando. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés, o sea, esto que les acabo de hablar, o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Si tú quieres conocer a Jesús, tú tienes que conocer esto. Tú tienes que conocer los 10 mandamientos. La ley nos refleja quién es Jesús, porque Él vino a mostrarnos cómo tangiblemente podía vivir una persona con esos estándares, con esos criterios. Entonces tú te puedes preguntar, pues me hubiera encantado saber cómo Jesús pensaba, cómo Jesús se movía, con un poquito más de su carácter. Está en los 10 mandamientos. Porque Él vino a mostrarnos de manera tangible lo que es vivir bajo los estándares de Dios. Si tú quieres conocer a Jesús, tú tienes que conocer la ley, los 10 mandamientos. Y no solamente eso, vivirlos. Ahora, ya empieza a tomar forma todo esto, porque a veces nada más nos quedamos con el tema de, pues nada más la salvación y demás, pero eso es solamente la introducción. Una vez que tú empieces a ser salvo, vas a tener que ir a indagar y conocer, bueno, ¿por qué creo lo que creo? Tú quieres saber por qué oramos, por qué mencionamos ciertas cosas, nos manejamos de cierta manera. Tú tienes que conocer tus raíces, ¿no? Yo tenía una profesora de historia que me decía, quien no conoce su historia, no tiene futuro. Si tú no conoces por qué crees en lo que tú crees, ¿cómo vas a desarrollar tu fe? Entonces, el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento, ¿no? Nos va a ayudar a entender por qué creemos en lo que creemos y arraigarnos, por algo está ahí. Es importante que podamos empezar a abrir nuestra mente y esta información que no se quede meramente, porque pues entonces, pues ¿a qué vino Jesús? Pues a cumplir la ley de Moisés. Y si te digo, ¿qué es la ley de Moisés? Pues no sé, entonces no sabes a qué vino Jesús. ¿Y qué es la ley de Moisés? No, pues no sé. Entonces crees y adoras en alguien que no conoces. ¿Qué significa que vino a cumplir la ley de Moisés? Y así es como empiezas a entender por qué crees en lo que crees y cómo es tu creencia. Ahora, ¿por qué existen los 10 mandamientos? Es otra pregunta muy interesante. El punto de los 10 mandamientos no es hacer cosas de manera literal. El plan de que Dios nos diera 10 mandamientos no es para que te diga, haz esto y si no eres mala persona. Es que te preguntes por qué es malo hacer eso. Si Dios quisiera que nada más hicieras estas cosas, uno, serías un robot. Pero te pone los 10 mandamientos para que te preguntes por qué están esos 10 mandamientos. Dios no quiere robots, sino personas que al meditar en esas leyes reciban un sistema de valores y creencias. Oye, pero ¿por qué no está bien matar? ¿Por qué no está bien tener más dioses? ¿Por qué no está bien tener un día de descanso? O sea, ¿te has preguntado o nada más los has leído?
Algo interesante de la filosofía es que la filosofía es hacerse preguntas. Y la filosofía, de filosofar como tal, te lleva a reflexionar, a indagar en conceptos. Entonces, Dios no quiere robots, ¿no? Y Él nos ha dado la capacidad pensante, y dentro de los 10 mandamientos nos lleva a profundizar y preguntarnos por qué de todas las cosas que Él nos pudiera decir que hiciéramos, ¿por qué esos? Meditar. Y es donde empezamos a nosotros a entender y a obtener sabiduría. Porque una cosa es que alguien te diga, haz esto, y otra cosa es que tú quieras hacer algo, ¿no? O sea, ¿qué diferencia es cuando te dicen, hey, haz dieta, a cuando dices, voy a hacer dieta? Porque hay una convicción, hay un conocimiento, hay una apreciación, hay una valoración. Pero tuvo que pasar un proceso donde tú reflexionas, donde tú meditas y estás convencido de que eso que tú estás haciendo no es por una orden, sino es por una convicción. Si no, realmente no nos sentiríamos maduros en lo que creemos. Creemos porque estamos convencidos en aquellas cosas que leemos. Ahora, ¿cómo nos ayudan los 10 mandamientos? Otra pregunta muy interesante que tenemos que poder contestar si queremos evaluar todo este tema de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no nos hacen salvos. La salvación solamente viene cuando tú y yo aceptamos a Jesús. Pero, escucha esto, pero los valores y el estilo de vida para vivir el reino de Dios necesitamos operar con esos 10 mandamientos. Con ello vivimos a la manera de Dios. O sea, por eso Jesús decía a los judíos, les decía, hey, cumpliendo la ley no te haces salvo. Tienes que creer en mí. Pero Él no vino a decir, hey, pues no tienes que, ya no necesitas la ley. No, le dijo, tienes que seguir viviéndola. Pero el punto de partida es que si tú crees en mí, yo te voy a ayudar a que tú puedas cumplir la ley de la manera correcta. Porque la otra gente se había hecho religiosa, llegaba y le decía, no hagas esto, no hagas el otro, tú eres este tipo de persona. Y había una condenación que ni siquiera la misma gente que les decía que siguieran esos mandamientos, ellos ni siquiera los podían vivir. Les decía, le ponen cargas tan pesadas a la gente que ni siquiera ustedes las pueden llevar. Pero cuando conocemos a Jesús, empieza una perspectiva a cambiar y nos dice, hey, conozcan mis estándares, conozcan mis normas, conozcan mis leyes. Y es entonces que las adoptamos, y que cuando empezamos a adoptar esos mandamientos, a vivirlos, nuestra vida empieza a ser transformada. O sea, conocer a Jesús te lleva a conocer la ley, porque Jesús vino a cumplir la ley. Los 10 mandamientos están para ser un punto de referencia de nuestro carácter moral. Lo interesante es que vamos a ver personas que no conocen los 10 mandamientos, pero los viven. La ley, ¿no? El derecho. ¿Quién determinó lo que es bueno y lo que es malo? En el derecho vamos a tener, piensan que son, es que en la antigua Grecia, que se manejaba de esta manera, o en Roma, y pero antes de ello, ¿quién les dio la moralidad? Necesitas un absoluto, y ese absoluto es Dios. En la palabra leemos que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. ¿Cómo es que personas, ¿no? Una persona a lo mejor no es creyente, pero sabe que no está bien matar a su bebé? ¿No? ¿Quién le dio ese entendimiento de que no está bien matar a su bebé? A menos que una persona esté dañada, pues va a matar a su bebé. Esa moralidad está en el corazón. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios, empezamos a entender cómo es esa moralidad. ¿Por qué está ahí? Y Dios nos empieza a explicar todo esto en su palabra. Entonces, cuando tú y yo nacemos de nuevo, cuando tú y yo creemos en Jesús, nos da una nueva identidad, ¿no? Somos nuevas criaturas, pero necesitamos saber cómo vivir como nuevas personas. Y para eso están ese sistema de valores, esos sistemas de estándares. Porque como yo ya quiero conocer a Dios, quiero conocer a Jesús, empiezo a entender y adoptar cada una de esas normas o leyes que están ahí. Es por eso que creemos en los 10 mandamientos, ¿no? O sea, hay gente que los conoce, pero no cree en ellos. Si tú estás aquí porque tú necesitas creer en los 10 mandamientos, no conocerlos. Y creer en los 10 mandamientos es razonar por qué hay cosas que no debo de hacer y cuáles son las consecuencias de hacerlo o no hacer ciertas cosas, ¿no? Y
todavía más interesante, ¿no? Unas preguntas curiosas, meditando en el tema. Pues una es, ¿por qué estos 10? ¿Por qué no más? ¿Por qué no 100? Ahora pregúntate, ¿por qué Dios 2 veces o sea, una con su dedo, Dios mismo los escribió así con su dedo. 2 veces. ¿Qué tan importantes son para ti y para mí? Que Dios mismo interactuó para enseñarlos, para dejarlos. Y si son tan importantes que Dios mismo interactuó, el que los desconozcas y el que no los entiendas está causando consecuencias en tu vida. No son una tablita y una historia bonita. Son una serie de criterios que estás ignorando o desconociendo que están provocando consecuencias en tu vida, mucho más grandes de las que tú puedes creer o pensar. Entonces, no es un tema a la ligera los 10 mandamientos. Porque yo sé que si a lo mejor escuchaban esto, ya me la sé. De seguro muchos pensaron eso, ya me lo sé, ya los vi en Moisés, ya sé que no. Exacto. Si ese ha sido tu criterio el día de hoy, déjame decirte que estás ignorando la parte fundamental de tu nueva identidad como cristiano. Tú no puedes decirte cristiano si no vives bajo esos estándares. Si nada más lo reconoces, pues sí, están padres, se entiende. Pero ¿por qué están ahí? Entonces el primero que Daniel nos hablaba es el no tener dioses además. Más bien, o sea, reconocer a Dios como el único Dios, el creador del universo. Ese es nuestro punto de referencia, ¿no? Pero hay otros más que vamos a ver una vez que él deja en claro esto. Y lo interesante de los 10 mandamientos, si me puedes poner otra vez la tablita, vamos a ver un carácter bien interesante de los 10 mandamientos. Los primeros 3 datan de los primeros 4 datan de nuestra relación con Dios, ¿no? Y los otros 5 datan de nuestra relación con los demás, del 5 al 10, ¿no? Eso está bien interesante. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios y eso tiene que ver con nuestra relación con los demás. En ese orden. Tú no puedes tener una relación buena con los demás si primero no tienes una buena relación con Dios. Tú no vas a poder desarrollar todos los demás. Si tú estos primeros no los tienes en claro, no los vives, no vas a poder desarrollar efectivamente los demás. Porque ojo, Jesús nos puso la barra tan alta cuando vino a explicarnos la ley, que dijo que si de hecho tú estás enojado con una persona es como si ya lo mataras. ¿Cuántos asesinos hay aquí? Está interesante, ¿no? Entonces les digo, lo increíble de la palabra de Dios es que es tan profunda como tú quieras adentrarte. Te va a decir tanto de ti, te va a revelar tanto de ti que ni siquiera te imaginas. Entonces, si yo no te conozco, pero tú te dices ser cristiano, yo tendría que ver esto en tu vida, sin conocerte. Eso tendría que ser como el sellito ese de garantía, ¿no? Cuando dices, es que es un Mercedes. Pues haz de cuenta que ese es tu sellito de garantía de que eres cristiano, según son tus 10 mandamientos. La pregunta es, ¿das el estándar? Ahora, no es para ponerles una carga pesada, ¿no? Entender que con el Espíritu Santo, solamente con Él podemos vivir de esta manera. Porque necesitamos gracia, necesitamos misericordia. Pero solamente por medio de una relación con Jesús podemos materializar esto. ¿Ok? Yo hoy les quiero hablar por lo menos de los que siguen, ¿no? El 2, el 3 y el 4. Y el 2 dice lo siguiente: no te harás imagen, ¿no? Ese es básicamente el mandamiento número 2. Dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni de imagen ninguna, cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Pero derramo amor inagotable hasta por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Dios es un Dios celoso, pero no es celoso como tu ex. Sí, porque a veces decimos, ¿qué significa que Dios sea celoso? Fíjate,
hay celos buenos, ¿no? Los celos buenos es cuando es algo que es tuyo, ¿no? Cuando tú puedes sentir celos sanos de algo que es tuyo. Nosotros somos posesión de Dios. Él es celoso de nosotros porque le pertenecemos, ¿no? Como cuando tú compraste, o sea, digamos que tú compraste tu carro y alguien lo agarró sin tu consentimiento y lo está usando, le está pegando y dices, oye, pues es mi carro, ¿tengo derecho a estar enojado, sí o no? Porque es mío. Tú y yo le pertenecemos a Dios porque somos creación de Él. Él siente celos cuando tú vas y te alejas y lo suplantas con otros dioses. Hay celos buenos, ¿no? Ahora, nosotros, como les dije, la eternidad está en nuestro corazón y vamos a ver un montón, o sea, ¿qué tienen en común todas las civilizaciones de hace miles de años y todo esto? Que todos creaban ídolos de la naturaleza. Ya les van unas preguntas muy interesantes. Oye, Saúl, ¿qué pasó con todas las civilizaciones, los aztecas, los mayas, todos aquellos que pues no vino Jesús y no tenían pues nada de esto? Una característica de Dios que tenemos es que es justo. Dios va a juzgar conforme a cada generación. O sea, si a ellos no se les presentó como a nosotros, se les presentó. En Pablo, más adelante en el Nuevo Testamento nos dice que a Dios se les presentó las cualidades invisibles, se les presentó a cada generación, ¿no? De manera visible, pero ellos eligieron adorar a su creación en vez del creador, entonces les nubló la mente y cometieron cosas vergonzosas que no deberían de hacerse, ¿no? Y simplemente se llevaron a destrucción. O sea, a cada generación, cada civilización, cuando te digan, oye, pero entonces con los mayas va a ser justo con ellos, les va a decir, yo me les presenté, pero ustedes eligieron crear una serpiente, que eligieron adorar esto, y se fueron más al precipicio, y se autodestruyeron. Ahí está. Porque si no Dios no sería justo, ¿estamos de acuerdo? La justicia de Dios es que a cada uno le va a dar conforme, ¿no? A su temporada, a tu tiempo. Conforme tu temporada, tu tiempo, tu generación, Dios te juzga, porque es justo. Entonces, todas estas civilizaciones que hacían todos estos rollos, ¿no? Decidieron adorar a criaturas. Y obviamente cosecharon consecuencias de esa idolatría. La idolatría, tú tienes que entender, no nada más es que sea mala, es peligrosísima. La idolatría te puede llevar a un punto en tu vida donde pongas a una persona, un lugar, una posición, una economía, o sea, en el lugar de Dios, y te va a llevar a autodestruirte. Tenemos que hacer un examen constantemente para evaluar quién determina lo que hacemos. ¿Quién determina, no sé, cuánto tiempo vas a estar aquí? O si vienes los domingos, o si sirves, o si no. Es que es mi trabajo, es que mi pareja. Entonces, no es Dios, sino tu pareja quien determina tu relación con Dios. O tu trabajo. ¿Tienes a lo mejor tan poca fe que crees que Dios no te puede dar algo mejor? ¿Tú crees que Dios te va a dar algo para alejarte de Él? Dios no te va a dar un ídolo, ¿eh? Pero Dios, o sea, tenemos que entender que Dios es justo. Y no puedes decir, es que no sabía. No, sí sabías. Dios es justo. Los 10 mandamientos nos muestran la característica justa de Dios. Te está diciendo, no hagas esto. Y a veces nosotros una de las cosas que pensamos es, no, es que ¿sabes qué? Ahorita o después, o sea, empezamos a poner como si Dios no tuviese el poder de darnos un mejor trabajo, una mejor relación, una mejor condición. O sea, le damos poder. Hasta tú puedes hacer un ídolo, de una crisis un ídolo, que es la gente que se hace víctima. ¿Tú no crees que Dios es lo suficientemente fuerte y poderoso como para cambiar tus circunstancias? No tenemos que tener ídolos. Ahora, otra cosa, Dios no necesita intermediarios. Tú puedes idolatrar hasta un pastor, un líder, un artista. Si tú necesitas de una banda para que tú puedas adorar a Dios, cuidado. Si tú necesitas del grupo para nada más aquí conocer de Dios, cuidado. Dios no necesita intermediarios. Dios te puede hablar en tu habitación con tu Biblia.
Y a veces no nos damos cuenta, porque pensamos de que no, es que me gusta como ese pastor comparte. Pero ¿qué? O sea, ¿necesitas papilla? No. O sea, es que él explica. ¿Y por qué no buscas? Qué bueno que, o sea, y yo siempre les digo, esto es un complemento a lo que tú ya estás haciendo en tu intimidad con Dios. Esto no debe de ser la fuente. Porque ¿qué pasa si todo eso destapa? Imagínate lo peligroso que sería que tu fe esté determinada de esto. Esto se puede ir, se puede caer, pueden pasar muchas cosas. Dios es tan inteligente que dice, hey, tú y yo y la Biblia es todo lo que ocupamos. Para que tú sepas lo que yo tengo para ti, para tu familia, cómo sobrellevar ciertas circunstancias, ciertas situaciones, es todo lo que ocupas. Esto es un complemento a lo que Dios te viene hablando en la intimidad. Tú tienes que entender que a veces sin querer podemos empezar a levantar ídolos que toman el lugar de nuestra relación directa con Dios, personas, lugares. Y otra cosa también importante, la idolatría produce maldiciones, chicos. Las maldiciones son reales. Tú sabes, fíjate, esto también está interesante. Tú sabes que tú puedes ser salvo y aún así estar maldito. No estoy diciendo ninguna herejía, Nosotros abrimos puertas cuando hacemos cosas. La salvación la tenemos. Pero cuando empiezas a cometer adulterio, cuando empiezas a poner ciertos ídolos, empiezas a hacer ciertas cosas, abres la puerta a maldiciones sobre tu vida. La idolatría es uno. Tú lees Deuteronomio del 28, 29 y 30, te va a hablar lo que Dios les dice, pum, si quieres una vida de bendiciones, haz esto. Si eliges maldiciones, pues haz esto. Ahí está. Dios no es contrario a su palabra. Por eso nosotros tenemos que entender estos 10 mandamientos, porque tú tienes que entender algo de la Biblia. La Biblia no es un libro místico de historias así espiritufláuticas, ¿no? Muy padres. La Biblia es un documento legal. Ahí va dictado lo que tú tienes que hacer para ser salvo, para no tener el juicio de Dios, para vivir una vida bajo la bendición, pero también viene todo el contrapeso. Lo que tú tienes que hacer para no ser salvo, lo que tú tienes que hacer para vivir bajo maldiciones. Y déjame decirte a alguien que conoce muy bien la Biblia, mejor que tú y yo, el diablo. Entonces, cuando tú abres una puerta, cuando tú ignoras estos mandamientos, el diablo llega así literal y dice, yo tengo permiso legal para desarrollar una maldición sobre la vida de X o Y persona. Es un gran abogado acá. Tiene permiso legal. Y Dios dice, pues, está aquí escrito en mi palabra. Sigue siendo salvo. Pero la maldición, ahí está. La Biblia es un documento legal también. Y el que se la sabe muy bien es el diablo. También se la sabe que cuando Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto, ¿no? Él se le acerca y le cita la palabra distorsionada. Se la sabe. ¿Qué tan bien conoces la ley? Por eso se llama la ley. ¿Cómo va todo tomando forma, no? Y cómo a veces es que ya voy a la iglesia, ya acepté a Jesús, Saúl, pero mi vida todavía tengo esto, siempre tengo estos ataques de pánico, estoy con no se me dan estos proyectos. Puede que haya maldiciones sobre tu vida. Porque sigues abriendo puertas, porque sigues viendo cosas. Ignorar esto es bajo tu propio riesgo. Ignorar esto es ignorar que hay un mundo espiritual que no alcanzamos nosotros ni siquiera a percibir, pero que todo el tiempo está buscando entrar a tu vida para tener un argumento legal, para sabotear tus relaciones, tu salud, tu familia, tus finanzas. Hay maldición sobre cada una de esas áreas. Pero cuando nosotros rechazamos la palabra, ¿no? Pensamos que solamente es un librito, un cuentito, cosas así, pues hay consecuencias. Entonces, la idolatría es una de las maneras en las cuales más rápido podemos llegar a estar bajo cierto tipo de maldición. Y obviamente
nos desvía de quién es Dios, ¿no? Nos desvía de lo que Dios quiere para nuestra vida, nos distrae, nos enferma a tal punto. La idolatría es peligrosísima. Ahora, otra cosa también, ¿no? Que vamos a ver es el tema del nombre de Dios. Fíjate lo que dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, el Señor no dejará sin castigo si usas mal su nombre. ¿Cómo usas tú el nombre de Dios? Y por costumbre podemos decir o incluir esa palabra cuando ya la pusimos de tal manera que la derrochamos como si fuera cualquier cosa. Y no entendemos lo importante. Cuando Dios se le revela a Moisés, le dice: yo soy el que soy. Él le dio su nombre. O sea, es un proceso bien increíble, ¿no? O sea, el nombre de Dios es algo tan especial, tan hermoso. Es algo que tú tienes que cuidar, no desperdiciar. ¿Y cómo lo usas? Si no fuera importante, no estaría escrito ahí, chicos. Así de sencillo. Cuando nosotros respetamos el nombre de Dios, afirmamos lo importante que es para nosotros. Ahora, Dios para nosotros también es cuando nos hacemos sus hijos, es como si nos diera este apellido nuevo, ¿no? Y no lo vas a desperdiciar. O sea, ¿a quién le gusta que se burlen de su nombre, pues? O que lo digan mal. Habrá quienes tú les permitas, ¿no? Que te digan en diminutivos y a lo mejor son más grandes o cosas así. Pero si llega un gallo y te dice: ay, Saulito, ¿no? Este gallo, ¿qué traes? ¿No? O sea, el nombre de Dios por algo es tan importante. ¿Y quién es Dios en tu vida? O sea, su nombre, ¿qué representa para ti? Cuando tú y yo empezamos a ver el nombre de Dios como una deidad, como cualquier cosa, estamos viviendo una relación superficial. Y entonces significa que estamos viviendo una relación con Dios superficial. O sea, cuando yo digo la palabra Dios, ¿qué sientes? ¿Un nombre? O realmente empiezas a... Es que sabes que cuando yo digo Dios, digo amor, misericordia, favor, sanidad, restauración. Eso es. Es algo tan precioso porque Él es, o sea, Dios es todo eso. Y algo tan interesante cuando vemos en el Antiguo Testamento, si estudiamos un poquito más, Dios usa diferentes como sinónimos de su mismo nombre. Rafa, Jireh, ¿no? Shaddai. O sea, Dios no tiene sanidad, Él es sanidad. Dios no tiene provisión, Él es provisión. Dios no tiene fortaleza, Él es fortaleza, Él es el que es. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es un señor con una barba blanca que está en un trono allá bien lejos? ¿O son esas cualidades, su naturaleza? Y cada vez que se te va a ocurrir. Fíjate, Isaías decía que él ni siquiera se atrevía a hablar o hablar. Tenía que, dicen, no, es como, estoy bien impuro, estoy bien cochinote, ¿yo cómo voy a hablar? Hasta que llega, creo que es un serafín, ¿no? Y le pone unos carbones en su boca, ¿no? Y le dice, pum, ya estás listo para hablar. A ese nivel de reverencia. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué tan bien respetas, usas el nombre de Dios? Y tener el nombre de Dios en vano no nada más es cómo decirlo, sino también cómo lo vivimos. Tú y yo podemos vivir vidas donde desechamos el nombre de Dios. Cuando tienes una doble vida, estás literalmente hablando de Dios en vano. Fíjate, cuando tú eres una persona aquí y en tu cuarto eres otra persona, tú estás ahí viviendo como si Dios no fuera omnipresente. Dios es omnipresente. Y cuando tú dices, no, pues aquí no, nomás, ahí estás echando su nombre en vano. Cuando tú dejas o minimizas
el hecho de pertenecer a su iglesia, de participar, de involucrarte aquí, cuando en su palabra dice que lo tienes que hacer, porque ahí quiere que crezcas, ¿no? Cuando no accionas su palabra, no conectas con su iglesia, estás rechazando a Dios. Porque es una indicación que nos da. No, ahorita estoy bien, es que estoy en un proceso. Dios no te puede sacar de ese proceso. O a lo mejor lo tiene que alargar para que conectes. O cuando nosotros empezamos a usar también el nombre de Dios o nuestra religión con motivos egoístas, ¿no? A veces podemos usar nuestra relación con Dios para condenar a la gente porque yo me siento muy chido. A ti no te corresponde eso. O cuando yo digo, no, es que es de Dios y voy a hacer esto. Sin meditar, sin orar, sin pedir consejo, ¿no? Digo, los que hemos estado alguna vez apoyando y también la hemos regado igual, yo soy de los primeros que a veces piensas que algo que es de Dios, pero nomás porque tú quieres que te haga sentido y hasta vas en la palabra y buscas para justificar tus rollos, ¿no? Cuando el consejo es uno, cuando la indicación es otra, no, es que si es de Dios y que quién contra mí. A ver, espérate. Ahí ponemos el nombre de Dios en vano. Y no creer realmente en Jesús también es poner el nombre de Dios en vano. Cuando tú y yo ignoramos el personaje de Jesús, algunos a lo mejor creerán que es un mito o demás. Jesús para empezar, es un personaje histórico, digo, no sé si sabías. No hay ningún antropólogo en su sano juicio que va a arriesgar su título o historiador que va a decir Jesús no existió. Hay manuscritos, no de creyentes, no de cristianos, que refieren a Jesús. Hubo testigos oculares y bueno, hay tantas cosas, ¿no? Más no sé qué evidencia necesites. Pero lo que yo voy es que si tú no crees en Jesús y vienes acá, ¿no? Y niegas la existencia de Jesús, pues también estás diciendo, no, hombre, Dios hermano, es que yo sí creo en Dios, pero Jesús fue un iluminado, ¿no? No. Jesús es Dios, hecho carne. No puedes crear tu propia fe a como tú piensas o acomodar las cosas. Jesús es Dios, hecho carne, ¿no? Existió, vivió, hizo milagros, resucitó, está ahorita a la diestra del Padre, ¿no? Entonces, podemos empezar nosotros a decir el nombre de Dios en vano cuando no vivimos conforme a lo que Dios nos dice que vivamos a su estándar, al nivel. Y hay otro muy interesante, que es con el siguiente, que es guardar el día de descanso. Fíjate lo que dice Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate el día de descanso al mantenerlo santo, ¿no? Dice, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus animales y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. El domingo, algunas otras pues denominaciones pueden usar el sábado. Hasta Pablo decía, o sea, el que reconozcas que hay un día para descansar y dedicarlo a Dios. Ojo, descanso no significa holgazanear. Dios determina el día de descanso para que tú medites en ese día lo bueno que Dios ha sido en tu vida. Porque a lo mejor tú puedes venir aquí, ay, es domingo, no trabajo, voy a la iglesia, Dios, ¿por qué no me das esto? ¿Por qué no tengo esto? Dios, pero está pasando esto. Y nunca te paraste a meditar lo que tienes, la salud, tu familia, tu trabajo, que estás vivo, que tienes lo necesario. Y no cumpliste el día de descanso, porque en vez de ser de descanso, de gratitud y reconocimiento, fue un día de queja, de frustración, de amargura, de comparación. Violaste la ley del día de descanso. ¿Realmente apartas tu domingo para reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida?
o lo usas para reconocer lo que le falta a tu vida? ¿Para qué es tu domingo, tu sábado? El que me quieras decir. Tienes que apartar un día para simplemente agradecer y reconocer lo que Dios ha hecho. Porque aunque no tengas todo lo que quieres, tienes todo lo que necesitas. ¿Cuántos de aquí realmente sienten que han venido a agradecer un domingo en vez de a pedir? ¿Cómo te cambia la vida cuando eres agradecido, no? Cuando en tu corazón hay gratitud, decir, wow, Dios, tengo más de lo que me merezco, más de lo que necesito. Y lo más importante, te tengo a ti. Cuando evitamos vivir vidas agradecidas y de pararnos tantito a simplemente ver lo bueno que es, cuando Dios se detiene en el séptimo día, dice que Él vio la creación y vio que era buena. Déjame decirte que si tú te pausaras, agradeces, verías que tu vida es buena. Estamos ahorita en una carrera de tener, de obtener, de agregar y todo este rollo, ¿no? Y incluso ya llegamos acá a la iglesia y todo este rollo y, es que yo ya quiero estar allá arriba predicando, yo ya quiero, detente, agradece lo que Dios ha hecho. Lo que viene de Dios va a llegar en su tiempo, no en el tuyo. Tu falta de gratitud te está llevando a vivir una vida acelerada porque piensas que hay algo que te falta cuando te sobra. Y te sobra tanto como para que des a otros. Y cuando sientes que te falta, vives una vida egoísta y no das a otros. Y Dios no promueve egoístas. ¿Cómo te va a dar algo Dios que vas a devaluar de manera rápida? Si ahorita no reconoces lo que tienes. Estadísticamente hubo un estudio que hicieron, creo que es en Harvard, bien padre, donde las personas que se sentaban todos los días a agradecer eran como 10 veces más felices que la gente que estaba en una mejor posición económica o social. La gratitud es una de las mejores herramientas para tu paz mental, tu tranquilidad, la fórmula antiestrés. Es la gratitud. Una de las cosas que yo hago ocasionalmente es yo hago un inventario de mi vida. Primero hago una lista de las cosas que Dios ha hecho por mí, así que son como wow. Las tengo ahí escritas. Y empiezo también a hacer un inventario de las cosas que tengo. Y cuando termino de hacer esa lista, es imposible para mí yo tener ganas de pedir más o sentir que algo me falta. Cuando tú documentas lo que Dios te da, tu corazón empieza a cambiar, tu mente empieza a cambiar, tu actitud empieza a cambiar. Y créeme que cuando vengas acá vas a venir con una posición muy, muy diferente. Porque estoy seguro que ahorita tú tienes algo que en algún momento querías que no tenías. ¿Cuánto te duró el gusto? ¿Cuánto agradeciste? Hay gente aquí que ya tiene un trabajo, que en algún momento estaba orando y ahorita, ay, el trabajo. ¿No estabas de rodillas pidiendo por él? Hay gente aquí que está en una posición que en algún momento quería estar y está viendo qué le falta o qué tiene de malo. La ingratitud y tu falta de contentamiento es algo que no puede estar en quienes creemos en Dios. Nosotros descansamos porque confiamos en Dios. Mira, tú puedes hacer millón cosas para poder obtener más cosas y lograr lo que tú quieras, pero si no es de Dios, se te va a escurrir entre las manos. Va a ser algo que vas a tener, pero no te va a dar un sabor. Me encanta que en Eclesiastés, creo que es cuando habla, que dice la riqueza no mala vida, dice que se esfuma.
Las cosas que no son en tu tiempo van a ser cosas que en tu vida vas a probar y no van a tener un sabor. No hay nada peor que un éxito vacío. Pero cuando empiezas a caminar con la gratitud y con el carácter de Dios, las cosas que vienen en su tiempo y en su manera, te van a dar un contentamiento que no hay una condición o algo. Es más, ni siquiera te atreves a comparar. Pero eso solamente se hace con un corazón listo y agradecido. Un corazón que se detiene a agradecer, a reflexionar y a descansar. Hace tiempo teníamos una serie en los grupos en casa, por eso les recomiendo que vayan a un grupo en casa. Y hablaban mucho del tema central, era sobre el descanso y la bendición que hay en el descanso. Tómate un descanso y conecta con Dios. Agárrate tu Biblia y un día vete a la playa y dejas, Dios, ¿sabes qué? Háblame. Muéstrame quién eres. ¿Tú crees que Dios no puede? Yo he descubierto una cosa bien interesante. Cada uno de los que estamos acá tenemos una manera en la que vamos a saber identificar que algo es de Dios. Algunos más analíticos, algunos más creativos. Todos tenemos una manera en la cual Dios nos diseñó que nos hace como sensibles a Él. Y cuando tú estás de corazón buscando de Dios, conectar con Él, Él te va a hablar de una manera que tú entiendas. Que tú digas, wow. A veces escuchamos la historia de, no, es que a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, ¿no? Y dices, ay, qué chido. Pues quién sabe, pues a lo mejor si te hubiera pasado te desmayas, ¿no? Pero Dios tiene una manera en la que Él te va a hablar a ti, que en su momento tú vas a decir, es Dios hablándome, porque nadie me conoce como Él. A mí una de las maneras que Dios me habla es con libros. Yo siempre que estoy en un rollo, siempre así, de ley, estoy pasando por algo y no sé para dónde, me manda un libro, ¡pah! Ley, digo, gracias, ya sé, vámonos a darle. No ha pasado hasta el día de hoy que en alguna temporada de mi vida Dios no me haya enviado un libro. A veces es con personas. Por ahí anda la Madi de testigo, ¿no? Que yo estaba así, fíjense, y es un testimonio personal que está chido. Yo hace 2 años cerré una empresa porque estaba alejado de Dios y no estaba viviendo conforme a lo que Él tenía para mi vida. Y aunque tenía todo lo que yo pensaba que quería, tenía una vida muy vacía, ¿no? Y yo sabía que si yo quería reconectar con Dios, yo tenía que decirle que no a muchas cosas. Y yo le dije, Dios, si tú realmente quieres que yo vaya contigo, necesito que me digas qué tengo que hacer. Y lo primero que me dijo fue, tienes que quitar todo lo que toma mi lugar, tú, lo que has puesto como ídolos, lo que has levantado y lo que te impide descansar y agradecer. Y para mí era una relación y era una posición económica, no una empresa. En esa semana le digo, bueno, nomás dame luz verde. Y pasó así como que en una semana cerré una empresa, terminé una relación y empecé un proceso de restauración. Y yo pensé que yo ya, esta etapa de mi vida, o sea, ya avanzamos todo este rollo. Y algo increíble pasaron, o sea, Dios me llevó a descansar, a lanzar otros proyectos. Había momentos y donde yo le decía a Dios, pero ¿qué ando haciendo? ¿Tú crees en mí? Sí, ¿sabes? Vamos, y haz esto y haz el otro. Y no veía en claro muchas cosas, ¿no? Y hace un mes, 2 años después, exactamente en mi cumpleaños, una semilla se siembra cuando me lleva a recordar ese proyecto, ¿no? Y yo estoy así, no sé. Ya me lo guardé en mi corazón y empecé yo a orar a Dios. Es que yo no quiero hacer nada que no sea tu voluntad. Yo no quiero hacer nada que me aleje de ti. Yo, pues no sé, no creo que me haya sacado de ahí como para volver. Ya Dios me empezaba a hablar, ¿no? En la intimidad me decía, ¿te acuerdas de Moisés? Y yo, sí, mira, yo te puedo sacar de un lado como asesino, pero te puedo regresar como libertador a otro. No porque regreses a lo mismo significa que vas a regresar igual. Y yo, ok. Dije, bueno, está bien, Dios, ya lo entendí, pero déjame orarlo un poquito más. Tengo un consejero, ¿no? Consejero, le mando un mensaje, hicimos un Zoom, él está allá en Colombia. Y le digo, ¿sabes qué? Está esto en mi corazón, no sé qué está pasando, estoy viendo como todas estas cosas, ¿no? A ver, vamos a orar, ¿sabes? Y ya empezamos a hablar, empecé a traer paz a mi corazón. Y me dice, pues yo sí creo que es de Dios, Saúl. A ver, espérame tanto. Ok, está bien, ya, otro check.
Bueno, Dios, voy a seguir orando, ¿no? Y me llega una clienta, ¿no? Del sector ahí, de la industria de la salud, quebrada, rota. Digo, bueno, Dios, pues yo ya había dicho que no iba a trabajar con doctores, pero esta es una hija tuya, pues está bien. Ya empiezo a trabajar, ¿no? Con la clienta, ¿no? Y ya, pues yo estoy viendo todas las señales, ¿no? Y este domingo, específicamente este domingo, ¿no? Pues entre todo lo que teníamos de lo del el evento y demás, pues voy por nada y me dice, es que yo sí quiero ir a la iglesia. Le digo, es que no nos da tiempo. Bueno, también vamos bien temprano, ¿no? Y ahí vamos. Y viene esta pastora de Italia, brasileña, así un mix que trae bien chido. Y pues yo venía como si nada, ¿no? Pero yo traía todos esos ruidos en mi corazón. Le dije, Dios, yo nada más necesito saber que lo que estoy haciendo viene de ti, porque neta, no la quiero regar, no quiero caer, ¿no? Y está ya por terminar el servicio, ¿no? Y ella dice, traigo una palabra específicamente para alguien que están pensando ahorita si va a abrir o cerrar ese negocio. Yo te quiero decir ahorita que sí, ahorita, así tan específico, que hace la diferencia. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, tus anhelos no son desechados. A veces necesitas que trate con tu corazón, que te aleje un rato, que te restaure. A veces necesitas que tu vida entre en la posición correcta, donde los valores y los estándares de Dios ya toman un lugar. Que eso que anhelas, que estás peleando, que te estás esforzando, esa relación, ese trabajo, esa posición, no las vas a poder degustar si no está Dios ahí contigo. Y para eso Dios muchas veces va a tener que quebrarte, que alejarte, que exiliarte por un rato, para que conozcas su ley, para que la selles en tu corazón, para que entiendas por qué cada una de estas cosas, para cuando Él te envíe de vuelta por ese sueño, por ese matrimonio, por eso que está en tu corazón, tú puedas llegar con un corazón sano y disfrutar cada momento, desde el proceso. Pero tú tienes que darle su lugar a Dios. Los mandamientos nos ayudan a darle su lugar a Dios. Tan sencillos que se enseñan en las escuelitas bíblicas y tanto. Y la idea es que tú puedas empezar a sellarlos en tu corazón el día de hoy. Pero que tú puedas entender que quien ocupa el lugar para que veas la sanidad, la provisión, la restauración, tiene que ser Dios. Y de verdad te lo digo con todo el corazón, no tengas miedo de soltar lo que más amas ahorita, porque Dios te ama más para tolerar que tú amas algo más ahorita y decirte, confía en mí, suelta eso, dame mi lugar. Si yo lo puse en tu corazón, no lo puse porque no lo tengo para ti, pero deja de buscarlo en tus fuerzas, en tus maneras. Déjame te enseño cómo es que tú puedes lograr esto, pero de mi mano. ¿Cómo vas a ver que buscar esto no va a ser cansado, no va a ser doloroso, no va a ser frustrante? Quiero que se pongan de pie y cierren tantito sus ojos y vamos a meditar en lo que estamos cantando ahorita. Tantito. Ahí simplemente cierra los ojos y medita en lo que te acabo de decir. Escucha la palabra.